Buenas tardes, saludos a todos. Mi nombre es Carlos Andrés Villa Chimán, del grupo 44 del curso de logística y cadena de suministro de la UNAP. Esta vez voy a presentarles un tema que escogí para esta fase, que es el coste de transporte y distribución, que debemos entender lo que son los gastos en que se incurren los proveedores o distribuidores para llevar sus productos de un lado a otro, o sea, del centro logístico hacia el destino final. Cobra gran importancia en la cadena de suministro porque asumen el 50% de los costos de la logística. Es por eso que la eficiencia que le debemos de dar a esta rama de la cadena de suministro es importante, pues un medio de posible ahorro. Encontramos tres tipos de costo de transporte terrestre. Podemos nombrar el costo de capital, costo de terminal, costo de transporte en línea. Coste de capital, si nos vamos a administración financiera, podemos decir de que el costo de capital hace referencia a aquella depreciación del activo financiero tangible, haciendo uso de todo lo necesario para la logística de transporte, como es la propia infraestructura de carretera, los terminales, el uso de los terminales y los propios vehículos. Entonces ese es el costo de capital. Hay otro tipo de costo de terminal que hace referencia al uso propiamente de los terminales de transporte, que se origina principalmente por los procesos de carga, descarga, transporte de mercancías